Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile barra Warzone Mobile. Y vamos a darle a tope, a detalle con este pedazo de video. Así que como siempre, ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y me vas diciendo en los comentarios qué te parece lo que vamos a comentar. Bueno, en fin, vamos a darle. Bueno, como ustedes saben, señores, hace poco pues teníamos una beta oficial actualmente en la versión global Garena y la versión de COD Mobile. Mucha gente me había preguntado de por qué no había subido video. Es sencillo, estaba con el Apex y viendo que la actualización fue brutal, pues obviamente pues le di un poquito de prioridad. Mancir Destro, pero ¿por qué? Básicamente y sencillamente porque no me interesó nada de lo que venía actualmente de esta actualización de COD Mobile. Que sí, que vienen los zombies clásicos, pero revisé tanto las recompensas como las demás cositas en la beta y no me interesó nada, porque es algo que yo ya he jugado, algo por lo cual yo ya he pasado. Esto es para la gente nueva. Con nueva me refiero a que por lo menos tenga 6 meses de novedad jugando el Call of Duty Mobile al día de hoy. Este mapa clásico estará regresando, Shinonuma, pero el mapa que están visualizando de zombies es nuevo, sí, es Nach der Untoten, o Nach der Toten, si no estoy mal. Bueno, ahí me pueden decir en los comentarios si lo dije bien. En fin, este mapa salió para la temporada número 2, y estamos hablando de diciembre de 2019, no estoy de broma. Pues sí, diciembre-enero, para lo que fue la temporada número 2. Salió en una fase beta, entre comillas, para lo que fue Call of Duty Mobile. No salió a la luz en la global en ningún momento y pues descartaron completamente el modo zombies y lo terminaron eliminando con el mapa de Shinonuma. En dados aspectos, ya nadie podía conseguir incluso las recompensas como la Abomination, la Abomination, que es la J358, o la hacha de lava, ya saben, lo típico. Y a Dan Dempsey, el clásico. Pero todo apunta de que en esta temporada van a poder conseguir todas esas recompensas, a excepción de la J358, que no la pude visualizar, ni Dan Dempsey original, en lo que es el pase de batalla gratuito que hay actualmente en la beta. Sí, no estoy de broma. Ok, entonces tendremos eventos posiblemente de zombies. El cristal de éter, pues obviamente con Undead Siege te va a estar volviendo. Tanto el modo zombies normal, o sea el clásico, como el modo zombies de Undead Siege se ha tenido en cuenta. Será regresando a la global. Pequeño error por parte de Activision, yo no metería otra vez Shinonuma, yo metería por ejemplo Nach der Untoten, que ya estaba desarrollado. Están viendo el gameplay ya incompleto. Si es que esto es una fase beta de lo que fue el mapa y ya solo era que lo publicaran global porque ya estaba completo, incluso creo que tenía sus propios easter eggs y demás cositas de la vida, así que no sé qué están pasando. Se han tardado mucho. Miren, les voy a decir algo, yo solo por el modo zombie volvería con mobile, a mí vale madre lo demás, o sea, por el modo zombie y el multijugador. Al fin y al cabo el multijugador es brutal como siempre, a excepción de que hay bots, pero es divertido jugar de vez en cuando el multijugador, rankeando o lo que sea. Y pues el Battle Royale solo Alcatraz y lo dejaría permanente. Lo siento, pero es que el acierto de dejarlo solo el fin de semana es el peor. La peor decisión que ha tenido Activision de dejar Alcatraz. Es mejor dejarlo obviamente permanente, por si querés jugar, no sé, un lunes, un martes, miércoles, o sea, cualquier día de la semana, excepción del fin de semana que está Alcatraz en rotación. Pero deberían dejarlo permanente, es el mejor mapa hasta el día de hoy en Battle Royale y es uno de los más divertidos. Bueno, eso en fin. Teníamos otra información muy importante, actualmente hablando sobre eso. Es que el modo zombies no va a revivir a COD Mobile ni de pedo, porque es Shinonuma, es el mismo mapa. Es como hace poco lo miraba en redes sociales y es mi pensar, o sea, tienen que entenderlo. Yo no estoy hateando el juego, solo que al día de hoy pues es más de lo mismo, o sea, literalmente no va a cambiar nada porque al fin y al cabo las bases de COD Mobile ya están hechas y derechas, incluso con las actualizaciones que hacen. La optimización ya ni siquiera la buscan porque ¿para qué? O sea, ya llegaron al tope que tenían que llegar y puede que puedan mejorar unos que otros dispositivos, tanto de gama media o gama baja o gama media alta, en algunos pequeños aspectos, porque muchas personas me han dicho de que les va súper bien el juego. Así que bueno, pequeñamente hablando en detalle sobre eso, creo que está bien el juego. Al fin y al cabo ya va a cumplir 3 años, justamente el 1 de octubre va a cumplir 3 años con Mobile oficialmente. En realidad tiene 4, porque 4 años contando las alfas y las betas que estuvo actualmente con Mobile, porque con Mobile está desde el 2018, desde diciembre, con su primera beta barra alfa que estaba en el procesador Unreal Engine. Como ustedes saben, al día de hoy pues COD Mobile utiliza Unity, uno de los motores gráficos más inestables el cual hay, por eso es que a veces da unos cuantos pegones. Lo bueno es que Unreal Engine es uno de los motores gráficos el cual se puede modificar muchísimas cosas y se puede ir testeando a ver qué puede salir bien y qué puede salir mal, eso ya para que lo sepan. Pues bueno, eso en detalles. Tengo muchos ánimos y quisiera decirles la verdad. Si me tienen Nach der Untoten, Kino der Toten, Transit, ¡buah! Todo el mundo va a volver solo por los zombies clásicos. Y si le pones el easter egg, pues más van a venir por el modo clásico. Al fin y al cabo, no sé si ustedes recuerdan la primera alfa de zombies, que yo se las traje aquí en el canal. Lo que pasa es que en ese entonces pues tenía ¿cuánto? Unos 2000 suscriptores. Pero bueno, eso fue hace mucho, porque yo vengo trayendo COD Mobile desde sus inicios, loco. Y pues salió la granja, estaba Transit, estaba Dinier. Básicamente estaba todo el mapa de Transit.
en zombies, solo que era con misiones y pues no era un modo clásico como tal, era con misiones y con jefe. Sí, ese es tonto, van a decir, sí, obvio, es tonto. No está un modo clásico. Pero si a eso le añadí de que ya estaba, ya tiene los renders 3D y lo mejoran, pues va a estar mejor. O sea, al fin y al cabo es lo que yo pienso yo del modo zombies. En otras instancias, como ustedes saben, la Switchblade X9, si no estoy mal, estará llegando a COD Mobile en esta temporada con la Krieg. Lo que pasa es que la Krieg, que es de Cold War, los dos son una es de Black Ops 4 y el otro es de Cold War. Solo que la Krieg va a estar llegando después. O sea, al día de hoy se puede jugar con la Krieg, pero tiene la base de la M4. O sea, en teoría no tiene aún su modelo, pero va a llegar la Krieg. Y lo otro que va a llegar es el cuchillo mariposa. Cuchillo mariposa, arma cuerpo a cuerpo al juego. Y además de ello, pues tenemos el Claw, que básicamente es el operador nuevo, que es como una ballesta, solo que de perdigones, que literalmente mata muchísimo. O sea, es un operador muy brutal, está muy chetado, lo estoy operando la neta, está muy bueno. La C4 como letal. El de hackear, que hasta por fin lo logran poner este perk. O sea, hasta ahorita ponen ese perk, loco. Hasta ahorita. Ese perk lo que hace básicamente es que puedes hackear cualquier tipo de granada, UAV, creo que paquete de ayuda y demás cositas de la vida, si no estoy mal. Y sale muy rentable. Ahorita que lo pienso yo, pero hasta ahorita lo metieron ese perk. Bueno, en fin. Cositas que me dejo, creo que eso es lo último y lo único que se ha comentado actualmente de COD Mobile. Creo que está bien, pero bueno. Ahora, hablemos de un tema que ya para finalizar, que hemos tenido en cuenta, que es un nuevo Call of Duty. Yo honestamente, te voy a ser sincero, ya me estoy aburriendo completamente desde hace muchos años con el modo básico de Call of Duty. O sea, básicamente pie sobre la tierra. El último que yo disfruté muchísimo fue el Advanced Warfare con el Black Ops 3. El Black Ops 4 era pie sobre la tierra ya, y el Infinity Warfare no tuve la posibilidad de jugarlo. Pero para mí yo quisiera una movilidad estilo Advanced Warfare en dispositivos móviles o también en consola y en PC. Ya estoy aburrido muchísimo del estilo básico de Call of Duty al día de hoy. Creo que mucha gente creo que va a pensar igual que yo. O sea, porque al fin y al cabo Call of Duty siempre es más de lo mismo. Entonces como me gustaría, no sé, la movilidad de Black Ops 3, la movilidad de Advanced Warfare, la movilidad del Infinity Warfare, algo, no sé, futurista, ya por último. Ya estoy aburrido de lo mismo, o sea, básicamente de todo. Imagínense que ni siquiera hay armas del propio... O sea, no hay muchas armas actualmente en el COD Mobile de Advanced Warfare, de Infinity Warfare. De Black Ops 3 hay muchas, pero faltan más. Hay todavía muchas mejores armas. Lo que pasa es que están enfocando completamente solo a Cold War, Modern Warfare y uno que otro juego ahí por Black Ops 2 para enfocar el metagaming de actualmente de COD Mobile. Pero no sé, a mí me encantaría ver otra arma. Me acuerdo cuando salió la Chevra, cuando salió la Razorback. Yo me alegré muchísimo porque al fin y al cabo la Razorback le tengo un amor porque viene de Black Ops 3. La Chevra que venía de Advanced Warfare. La Honey Badger que nunca la metieron y esa que es de Ghost. Y a pesar de que no es un Call of Duty futurista, es un buen Call of Duty con algunas que otras armas. Obviamente pues lo mataron obviamente los jugadores y demás. Pero es lo que yo te digo. O sea, si van a hacer un cambio para un juego de COD, tiene que ser algo estilo Advance, algo estilo Black Ops 3. Wall Ranks, exotrajes, obviamente jump shots y demás. O sea, algo que sea más divertido. Recuerdo esa época dorada, era buenísima. Y pues no sé qué piensan ustedes, pero yo honestamente ya quiero un Call of Duty nuevo, novedoso. No algo Modern Warfare, no algo Vanguard. O sea, ya me encantan los juegos, no lo malinterpreten, pero quiero una movilidad que me diga y que me exija tener habilidad de movement. Ya, no tener la mejor arma mejor armada, sino que premie tu movimiento y que premie completamente tu puntería. Como pasa en el caso de Apex, que pues Apex ustedes saben que es uno de los juegos que mejor está balanceado al día de hoy. Estoy hablando del de PC, de consolas y también el de móvil, que no apremia completamente el arma que andes, que está perfecto. En fin, COD Mobile tiene que mejorar. Esta actualización no creo que ayude muchísimo a COD Mobile. La gente no la ha hipeado tanto, pero bueno, en fin, veremos qué pasa. Y pues espero de muchas ansias que logren meter mapas de zombies, que por lo menos que por ello la gente con los pases de batalla gratuitos y también, claro está, con lo que estamos hablando de modo zombies, pues la gente quiera jugarlo, que es lo importante. En fin, soy Destor32, que la 1314 me los acompañe. Espero que te haya encantado este video. Esperemos que todo salga bien para COD Mobile. Honestamente tengo un poquito de fe, no sé por qué, pero COD Mobile, yo crecí con COD Mobile. Muchos me dirán por qué hiteas a COD Mobile. No estoy hiteando COD Mobile. Me da tristeza ver el juego en donde está ahorita. Esto es todo, o sea, es normal, es un COD. Ningún COD dura más de 1 año y medio. O sea, en serio, no es broma. ¿Por qué creen que han sacado CODs anuales? Si pega, como dijo Activision. Y pues bueno, veremos qué pasa. Así que con la nueva entrega de COD, ojalá saca multijugador, además del Warzone. Sería brutal. Y con esa movilidad que tiene Modern Warfare 2019, sería buenísimo en un COD. Yo sigo esperando, no sé, un Advanced Warfare 2 o, no sé, un Black Ops 5, pero con movilidad de Black Ops 3. O sea,
no sé, le tengo mucha aspiración a los juegos futuristas del día de hoy más que a los clásicos porque creo que todo el mundo está aburrido en eso. En fin, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.